y hacemos algunas preguntas relacionadas al tema. Bueno, otra opción es dejar la presentación al expositor solo. De la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y sirviendo a Jesús para vivir con Él. los esperamos. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Aquí en este martes un poco caluroso, está nublado, parece ser que dentro de un ratito más se va a venir la lluvia, primeramente Dios. Bueno, pues esperando que todos estén muy bien, nos encontramos el día de hoy con un gran invitado. Ahorita mi compañero Ricardo nos va a hacer el favor de presentarlo. Y antes que nada quiero agradecerles el favor de su preferencia y también decirles que cómo nos pueden contactar. Nos pueden contactar vía Facebook, vía Twitter, vía YouTube, por medio de católicaradio.net o por medio de la página del programa que es Entre Amigos, Programa Católico, tanto por las mismas medios sociales o también por medio de WhatsApp. Bueno, pues sin más por el momento, vamos comenzando. De este lado de los micrófonos, Mariel Morales. Aquí Ricardo Gutiérrez, a sus órdenes. Una vez más, bienvenidos a todos nuestros radio oyentes, ¿verdad? Okay. Y tenemos pues ahora sí que el honor y el placer de un invitado especial, nada más, nada menos que el Monseñor Carlos Lara. Monseñor, un gran invitado. Estamos de manteles largos. Aquí tenemos al director del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Una gran persona, quien no lo conoce. Bueno, y para los que no lo conocían, bueno, él es nuestro director de nuestra alma mater, el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. Y sin más ni menos, creo que vamos entrando en el tema, que es, ¿cuál? La doctrina social de la Iglesia. Así es, Ricardo. Pues, Monseñor, bienvenido. Este es su casa, su programa. Y vamos comenzando. Sin más que nada, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que usted ya nos amplíe el tema como usted guste, ¿sale? A ver, Monseñor, díganos, ¿de qué trata la doctrina social de la Iglesia? Bien, en primer lugar, pues buenas tardes Ricardo, buenas tardes Mariel. Gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Bueno, la doctrina social de la Iglesia trata de lo que la Iglesia da sobre todo al fiel cristiano laico, para que tenga su punto de referencia al momento de tomar sus decisiones en las distintas dimensiones de la vida del hombre, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión cultural. Es decir, es un conjunto de principios que iluminan la mente de las personas, sobre todo de los fieles cristianos laicos, para que en base a eso, viendo la realidad, pues tomen decisiones de acuerdo al Evangelio. Ok, Monseñor, muchas gracias. Es un tema muy importante y creo que a lo que nos está diciendo es muy y trascendente para todos los cristianos, que todos tengamos conocimiento de qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque quizás muchos católicos dirán, bueno, ¿de qué se trata, verdad? Y a lo mejor no tienen el conocimiento. A ver, Ricardo, ¿quién le dices más? Bueno, una pregunta. En el contenido general de la enseñanza social de la Iglesia, ¿cómo se elabora o se aplica esta doctrina social? Bien, en primer lugar debemos decir que esta doctrina nace del encuentro del Evangelio con las realidades temporales del hombre.
y viene a partir de ahí pues una serie de reflexiones teológicas, reflexiones también de hombres y mujeres que se dedican a la economía o que se dedican a la ciencia o que se dedican a la sociología, teólogos, y entonces viene un diálogo entre las ciencias humanas y la ciencia teológica y sobre todo el Evangelio, y a partir de ahí se hace toda una reflexión, pero quien define cuáles son las verdades de la doctrina social de la Iglesia pues es el Papa en comunión con los obispos, la enseñanza que dan el Papa y los obispos sobre realidades temporales. Y de esto pues tenemos muchos ejemplos. Esta doctrina nace oficialmente en 1891 con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Esa encíclica nace por la necesidad que había entonces de iluminar el contexto sociocultural que entonces se desarrollaba, que era el de la revolución industrial, donde se empezaba a ver que los obreros eran pues maltratados, tenían jornadas laborales inhumanas, y entonces la Iglesia también, para contrarrestar el comunismo que nació alrededor de esa época, pues el Papa León XIII, apoyado por estudiosos y también por su entorno de teólogos, pues saca una encíclica para orientar el trabajo de los empresarios, de los industriales, para hablarles de quién era el obrero, de la dignidad humana del obrero, de las jornadas inhumanas que hacían, y es muy interesante leer esa encíclica en el contexto cultural de entonces. 100 años después, el Papa Juan Pablo II saca otra encíclica, la Centesimus Annus, a los 100 años de la Rerum Novarum. Y entonces Rerum Novarum significa las cosas nuevas en aquel entonces. Y en la Centesimus Annus de Juan Pablo II, 100 años después, el Papa hace una relectura de aquella encíclica, pero a la luz de los problemas de la actualidad. Sobre todo hace una crítica al socialismo que ya había caído con el muro de Berlín, 1989, donde el Papa Juan Pablo decía, ¿por qué cayó el comunismo? Y él decía, por su ateísmo y porque tenía una antropología, es decir, una visión equivocada del hombre. Y entonces critica no solamente al socialismo, sino también al capitalismo salvaje. Entonces critica los dos sistemas, habla también de la democracia, habla de los avances democráticos, en fin, 100 años después se hace esta relectura de la Rerum Novarum. Y de la Rerum Novarum a la Centesimus Annus tenemos varias encíclicas papales de doctrina social de la Iglesia. Benedicto XVI también sacó varias encíclicas. Una es la Deus Caritas Est, Dios es amor, y luego también sacó el Papa Francisco la Laudato Si. Entonces, de eso se compone el corpus que se le llama doctrina social de la Iglesia. Pero los obispos también en sus diócesis pueden, digamos, elaborar doctrina social de la Iglesia teniendo en cuenta las realidades concretas de sus diócesis, de su entorno sociocultural. Entonces va a variarlo, así que la cultura y el país para poder fomentar o implantar la doctrina social. Bueno, sí, la doctrina social de la Iglesia tiene principios de reflexión, esos no cambian. Los criterios de juicio y las directrices de acción para la acción. Entonces su método es ver, juzgar y actuar. Entonces los principios son inmutables. Por ejemplo, el principio de la dignidad de la persona humana. Ese principio es el
el concepto de dignidad humana que maneja toda la doctrina de la Iglesia. Entonces ese principio, por ejemplo, no cambia. Lo que cambia es después del discernimiento con esos principios y los criterios para los criterios de discernimiento, vienen las directrices para la acción. Entonces no va a ser lo mismo aplicar, por ejemplo, el principio de solidaridad en África que en Europa. O sea, en los dos continentes, por ejemplo, se tiene el principio, pero la realidad temporal es muy distinta. Entonces, por ejemplo, en Europa se va a hacer alusión más a que la solidaridad va de la mano con la subsidiariedad, es decir, con no solamente el asistencialismo, sino también el promover. O sea, como hay una situación un poco mejor económicamente hablando, humanamente hablando, y en África prácticamente pues no podemos aplicar solamente, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, porque hay una población que lo primero que tiene necesidad es de que le asistan para que pueda crecer. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Es esa, la realidad pues implica aplicar diversamente los principios. Los principios son los mismos. La persona humana de la que estamos hablando tiene la misma dignidad en África que en Europa o en América Latina. Es el mismo concepto. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, creado por Dios, redimido por Cristo, que es donde se fundamenta la dignidad humana. Ok, interesantísimo. El objetivo, ¿cuál diríamos, Monseñor, entonces, qué es el objetivo central de la doctrina social de la Iglesia? Pues su cometido principal es ayudar a los católicos y también a los hombres y mujeres de buena voluntad a que tengan como instrumentos, luces, para cumplir con su misión en el mundo, es decir, hacer más humana la vida del ser humano en el mundo. Entonces, el cometido es que los fieles cristianos, sobre todo laicos, tengan herramientas para que puedan discernir qué decisiones hay que tomar en la sociedad en la que están viviendo. Ok, muy importante entonces que todos conozcamos la doctrina social de la Iglesia y también la importancia de que, como usted dice, haya una doctrina social de la Iglesia pues en todas las diócesis, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo se puede involucrar el laico con la Iglesia, pero con esta doctrina social? Bueno, en la Iglesia generalmente, y vamos a hablar aquí de la Arquidiócesis de Guadalajara, que es lo que yo más conozco. Claro, yo estuve trabajando en el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, donde se elabora parte de esta doctrina, pero digamos allá en un contexto más universal. Pero aquí en Guadalajara, generalmente la Iglesia recuerda que las dimensiones de su trabajo implican la dimensión litúrgica, que trata de los sacramentos y del culto, la dimensión profética, que trata sobre todo de la catequesis, de la evangelización en el sentido de difundir la palabra, y la pastoral social. La pastoral social en toda diócesis debe de estar unida a las otras dos dimensiones, junto con la dimensión de comunión. Pero la pastoral social tiene como fundamento de su acción la doctrina social de la Iglesia, y en la pastoral social hay distintas como secciones. Por ejemplo, aquí hay la sección para pastoral penitenciaria, donde se ocupan de la atención a los presos, a las familias de los presos, tratar de reinsertar a los que salen de la prisión en la sociedad, es decir, un trabajo muy amplio y muy difícil. Luego está otra sección que es la sección medioambiental, que se ocupa del medio ambiente. Por ejemplo, ahorita está trabajando un grupo de personas
sobre todo en el aspecto de cuidar o sanear el ambiente de toda la parte que es el lago de Chapala, de toda la parte que es el río Santiago, porque a raíz de la contaminación de este río Lerma-Santiago, sobre todo en Mezcala y en otras poblaciones, se ha disparado el número de enfermos renales, y entonces hay un grupo que está trabajando por hacer no presión, sino tratar de colaborar con las autoridades para sanear toda esa contaminación que hay en esa zona. En fin, está también la dimensión de la enseñanza social de la iglesia, de cursos que organizan. Entonces, las personas se pueden implicar teniendo en cuenta, en primer lugar, a su párroco, y si no, acudir directamente a la Comisión de Pastoral Social, que se encuentra la sede en Jarauta, entre Belisario, entre Industria y Federación, por la calle de Jarauta. Entonces, la casa del catequista, más cerca, es más conocida, sí, o sea, donde está también la sede de la Cáritas. La Cáritas es otra dimensión, pues, de la pastoral social, que tiene también, o sea, cuál es el sentido o el fundamento de ayudar a los pobres. O sea, porque la caridad cristiana no es mera filantropía, no se hacen las cosas simplemente por amor al hombre, sino que se hacen por amor al hombre, pero en nombre de Dios. Es decir, tiene como una base más sólida, no es pues mera filantropía. Entonces, la doctrina social de la iglesia ahí fundamenta la acción social de la iglesia. Y alguien que se quiera implicar, pues puede ir a su parroquia, preguntarle a su párroco qué dimensiones o en qué puede trabajar en la dimensión social. A veces en muchas parroquias hay venta de despensas para los pobres, o en otros lados hay comedores para la gente de la calle. En fin, hay muchas acciones de la iglesia que se están llevando a cabo también de manera silenciosa, teniendo en cuenta lo que dice el Evangelio, no que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Exactamente, creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Yo estaba checando aquí en este librito que hay un sinfín de temas a los que se refiere sí la doctrina social de la iglesia, del quehacer de la doctrina a nivel general. ¿Cómo enfocar la doctrina social de la iglesia en todos estos temas? Porque la doctrina social de la iglesia se enfoca a nivel general y no individual. Quiero entenderlo así, según el libro, o esto, digamos, este libro, el Ducat, bueno, primero quiero decirles que esto se fundamenta en el compendio de la doctrina social de la iglesia. El compendio de la doctrina social de la iglesia es un libro, por así decirlo, que el Papa Juan Pablo II le encargó elaborar al Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Y entonces pasaron varios años, porque hubo una comunicación con las distintas diócesis del mundo sobre los temas a tratar en ese compendio. Y bueno, fueron varios años, y en el 2004 lo presentó el cardenal Martino, y en ese compendio, ustedes, si quieren conocer más ampliamente lo que es la doctrina social de la iglesia, pero de una manera sintética, es decir, que ese libro abarca 100 años o más de doctrina social de la iglesia. Pero digo más porque tiene el fundamento bíblico, teológico de la doctrina social de la iglesia. Esa es la primera parte. La segunda parte habla de los principios, o sea, el principio de la dignidad humana, el principio de subsidiariedad, de solidaridad, etc. Y la última parte habla
de la política, de la cultura, de la educación, es decir, habla también de la familia, porque la familia también es, digamos, es la célula, la base de la sociedad. Y entonces en ese libro lo presentó el cardenal Martino en el 2004 y fue una presentación a nivel continental en la Ciudad de México para todo el continente americano. Y después el Papa Francisco pidió, o bueno, le presentaron este librito que es La Doctrina Social de la Iglesia, dirigida principalmente para los jóvenes. Tiene el mismo formato que el Yucat, que el Yucat se basa en el catecismo de la Iglesia Católica, a base de preguntas y respuestas. Aquí también a base de preguntas y respuestas se explica el compendio y se actualiza con las enseñanzas de Francisco, del Papa Francisco. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es todo este conjunto de enseñanzas. O sea, la enseñanza dirigida a la economía, la enseñanza dirigida a la sociedad, la enseñanza dirigida a la familia en su contexto social, la enseñanza sobre el trabajo humano, es decir, los temas que conforman la doctrina social de la Iglesia. Entonces, digamos, este conjunto de enseñanzas es lo que llamamos doctrina social de la Iglesia. Okay. Muy importante, porque a lo mejor muchas personas, ahorita que mencionan el término política, a lo mejor dicen cómo la política relacionada con la Iglesia. Entonces, por medio de la doctrina social de la Iglesia se puede ver en cierta forma lo que es la política. Sí, y la Iglesia habla de política teniendo en cuenta el contexto amplio de lo que significa política, que no es la política partidista. Exacto. O el apoyo a un sistema determinado. O sea, algunos a veces decían que la doctrina social de la Iglesia era como una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Pues no es una tercera vía. O sea, es más bien un conjunto de enseñanzas de la Iglesia para iluminar las decisiones de los hombres y mujeres en la sociedad, ¿eh? Entonces, no es, por ejemplo, política partidista de que voten por este y por aquel y por este no. Ahora que acaban de pasar las elecciones, por ejemplo, yo recordaba algo que decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II hablaba, por ejemplo, de la democracia y decía que la democracia es algo, pues es el sistema que puede ahorita ser más acorde. O sea, no lo canoniza totalmente, pero dice que es lo que más puede ayudar, ¿eh? Entonces ahí no está presentando un sistema alterno. Y por ejemplo, en parte de la democracia, cuando el Papa en esta encíclica, la Centésimos Annus, habla de las elecciones, habla de la democracia, de la madurez de la democracia, él decía: la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que éste asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Entonces esto a mí me parece algo, pues hasta cierto punto revolucionario en el contexto en el que vivimos, ¿no? Habla no solamente de elegir, es decir, la Iglesia dice: la democracia no consiste solamente en elegir a los gobernantes, hay que controlar su acción, y en ese controlar pues entra también el colaborar en todo lo que se refiera a la construcción del bien común. Y si las autoridades que elegimos no están cumpliendo con su labor de construir el bien común, bueno, de manera oportuna hay que crear también instrumentos para sustituirlos oportuna y pacíficamente. Entonces, pues aquí en México, pues hemos visto que muchos gobernantes
no han cumplido con su labor, con su cometido para lo cual fueron elegidos, y pues nunca los hemos controlado o nunca nos hemos organizado para de manera pacífica pues sustituirlos, como en otros lados pasa, donde ya las democracias son más maduras. Aquí estamos todavía en pañales, parece ser. Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué relación hay en la Iglesia y el Estado? ¿Hay una relación? Sí, la relación es la de colaboración para la construcción del bien común. La Iglesia puede colaborar con el Estado en todo aquello que sirva para construir el bien común, y el Estado pues debe de garantizar una libertad religiosa, es decir, un espacio donde la Iglesia pueda desarrollar su misión. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? Pues evangelizar. Y no se evangeliza solamente con la catequesis o la palabra, sino también con la acción. Hay una frase que el Papa Juan Pablo II tomaba mucho en cuenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, que decía que para evangelizar hay que empezar dando testimonio, sobre todo a los que nunca han oído hablar de Cristo. Y decía, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas dice, Jesús comenzó a hablar y a enseñar. Entonces, Jesús comenzó a actuar y a enseñar. Es decir, que en ese contexto, decía el Papa, en un momento dado, lo primero es, hay que actuar y luego enseñar. Entonces, para los que no conocen a Cristo, los que necesitan ser evangelizados, pues también necesitan del testimonio de la palabra. Pablo VI también decía así, el hombre moderno escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escucha a los que enseñan es porque dan testimonio. Interesante. Muy bien. Qué bonito. Muy bien. ¿Cómo se maneja la Iglesia? El Estado, así que gobierna la Iglesia o se manejan muy independientes. ¿Cómo se maneja? Sí, deben de ser autónomos. El Estado no, por ejemplo, no. La Iglesia tiene una manera de organizarse y de gobernarse instituida por el derecho canónico, si así lo queremos ver, ¿verdad? Y el Estado pues tiene sus leyes, y el Estado lo que debe hacer es garantizar la libertad religiosa, es decir, hacer que haya un espacio donde cada credo, no solamente los católicos, puedan cumplir con sus deberes religiosos. Lógicamente, los deberes religiosos pues no deben de obstruir la misión del Estado o el trabajo del Estado en la construcción del bien común. Entonces hay autonomía. De hecho, el problema de la guerra cristera empezó precisamente porque el Estado quería gobernar la Iglesia. Es decir, el presidente, que entonces era Plutarco Elías Calles, pues quería él disponer dónde y cuándo y a quiénes nombrar como obispos. Entonces él quería constituir la Iglesia Católica Mexicana, que no tuviera nada que ver con el Vaticano, con la Santa Sede. Entonces los obispos dijeron, bueno, si hay estas leyes, nosotros cerramos las iglesias. Y entonces los obispos cerraron las iglesias, y un 31 de julio de 1923, creo, no estoy seguro de la 24, por ahí, cerraron las iglesias. Y antes, no sé si a ustedes, sus abuelos, les contaban que había filas de gente en las iglesias confesándose antes de esa fecha, porque decían van a cerrar las iglesias. Y entonces, a raíz de eso, los obispos no dijeron hay que levantarse en armas, sino que más bien la gente, al ver
que se le estaba impidiendo practicar su fe, entonces ellos fueron los que se levantaron en armas espontáneamente contra la ley, contra esta ley. Entonces es muy peligroso mezclar el Estado con la Iglesia o la Iglesia con el Estado, ¿no? También no debemos de buscar crear un Estado constantiniano, digo una Iglesia, un Estado constantiniano donde la Iglesia sea la que tenga preferencia sobre los demás credos, ¿no? Lo que la Iglesia quiere es que se respete el derecho a la libertad religiosa que cada credo tiene, ¿verdad? Que cada ser humano tiene. Ok, excelente. Se puede decir que el fundamento de la Iglesia es llevar la palabra de Dios basados en las Sagradas Escrituras, como usted nos dice, antes que nada, con el actuar de cada persona para poder dar un buen testimonio, y de ahí, pues ahora sí que expandernos, ahora sí que aclarar que, aunque nos mencionaba ahorita también en Yuca, el Duca, son documentos que han salido posteriores a las Sagradas Escrituras de nuestros papas, pero todos tienen una base que es como que, digamos, por decirlo así, son el árbol, el centro, y de ahí son las ramas, ¿no? Como que decir, las Sagradas Escrituras es el centro, y de ahí salen todas estas, como nos mencionaba también, las encíclicas y todo, ¿verdad? Bueno, toda la doctrina social de la Iglesia tiene a la base la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que es la revelación. O sea, la revelación sabemos que consta de estas dos fuentes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que son interpretadas y propuestas por el magisterio. El magisterio sí es obra de los papas, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición pues son obras del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina social de la Iglesia se enraiza no solamente en el Evangelio, sino queremos ver hasta en el libro del Génesis, porque en el libro del Génesis, por ejemplo, se habla del hombre, cómo fue creado el hombre. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene a la base un concepto de hombre, una antropología, y esa antropología es la que maneja la Iglesia basada en las Sagradas Escrituras, desde el relato de la creación de Adán y Eva, como dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ahí viene ya una reflexión para hablar del hombre, quién es el hombre. Entonces, pero están los profetas. En los profetas, por ejemplo, se habla de los pecados que claman al cielo. Y en los profetas tenemos como una clase, o sea, 3 clases de personas que significan pues el conjunto de los más débiles, de los más pobres: el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Por qué? Porque esas 3 personas simbolizan a todos aquellos que están como más frágiles, más débiles, y son por aquellos por los que Dios tiene preferencia. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia hay un principio que es también el principio de la opción preferencial por los pobres. Entonces, estos pobres también tienen una dignidad humana, ya tienen la misma dignidad. Y entonces también en la doctrina social de la Iglesia hay también un concepto de iglesia en el cual se maneja que la mayor dignidad en la Iglesia no es el sacerdocio, ni el episcopado, ni el papado. La mayor dignidad en la Iglesia es la de ser hijos de Dios. Y entonces aquí todos los bautizados tenemos esa dignidad. Entonces vemos cómo hay una enseñanza que va desde los inicios de la creación hasta la actualidad sobre el concepto de persona, sobre el concepto de hombre, y ese concepto de persona es el que está a la base de la doctrina social. Ok, interesantísimo. Muchas veces cuando hay así que ya está implantado este programa, la doctrina social de la Iglesia, siempre nos vamos a enfrentar o a encontrar piedritas en el camino, ¿no? ¿Qué se opone a la doctrina social de la Iglesia?
Pues hay oposiciones ad intra y ad extra de la iglesia. Al interno de la iglesia puede haber como resistencias o a pensar que el ser un buen católico es únicamente rezar, que el ser un buen católico es solamente ir a misa. Entonces hay mucha gente católica que cree que está cumpliendo con su fe católica únicamente yendo a misa los domingos, y sale de misa y todo sigue igual. Sigue siendo corrupta, sigue siendo injusta, sigue siendo violenta. Es decir, pues no tiene una dimensión la fe en su vida familiar, social, de trabajo. Entonces, esa puede ser una principal oposición. Otra oposición es la de los católicos que dicen que la iglesia pues únicamente tiene que hablar de ella misma, que es lo que el Papa Francisco ahorita está hablando mucho, que la iglesia no debe ser autorreferencial. Entonces nada más fijarse en ella misma y no fijar su mirada en la sociedad. Al externo pues puede haber muchas oposiciones, quienes en un momento dado que no creen pues hablen de que la iglesia debe meterse a la sacristía y no opinar de política, no opinar de educación, no opinar de lo que debe ser la familia, es decir, la iglesia que rece y que se meta a la sacristía y ahí se esté en paz, porque así se ve más bonita, ¿no? Entonces, como que esa es otra oposición, pero pues eso es parte del Evangelio, ¿no? Entonces Jesús mismo dice, felices ustedes si los persiguen, los injurian y dicen un montón de cosas falsas por mi causa. O sea, ese es el colofón que a veces se nos olvida, por causa de Cristo, porque a veces nos critican y nos persiguen, pero no por causa de Cristo, sino por nuestra cabeza dura, ¿no? Por otras cuestiones o por intereses egoístas. No, tiene que ser por causa de Cristo, no por otras causas. Ok, muy bien. Hay mucha pobreza aquí en México. Estamos mencionando la pobreza y ya pues nos han mencionado ya los nuevos gobernantes que va a acabar con la pobreza y va a acabar con todo, ¿no? Pero ¿cómo asegurarse ahora sí que la iglesia de la justicia social? Bien, antes una anécdota, cuando yo estaba en Roma en 1994 estudiando, fueron los obispos mexicanos a la visita en Límina. Y entonces, generalmente cuando van los obispos de cada nación, cada 5 años tienen que ir como a dar cuentas al Papa de lo que han hecho en sus iglesias. Entonces tienen una reunión privada con el Papa. Y el Papa ahí teniendo información de cómo va el desarrollo de la fe en cada nación, les habla en base a eso. Y un obispo de los que fueron a esa visita a Límina nos comentaba que el Papa Juan Pablo II estaba muy admirado que en México, siendo un país en aquel entonces, en el 94, todavía mayoritariamente católico, es decir, por encima del 90% de su población que se profesaba católica, ¿cómo era posible que hubiera tanta injusticia y tanta pobreza? O sea, si la mayoría eran católicos. Y entonces le recomendaba a los obispos que difundieran mucho la doctrina social de la Iglesia para que fuera aplicada en el contexto en el que se estaba viviendo. Entonces la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, tiene el principio de la justicia social. Nosotros podemos hablar de justicia conmutativa. La justicia conmutativa es la que generalmente defendemos. ¿Por qué? Porque si yo
quiero este libro que vale 100 pesos, pues yo te doy 100 pesos y a cambio tú me das este libro. Entonces es la justicia conmutativa. Te doy de acuerdo a lo que mereces. Y la justicia social es más amplia, porque aquí es te doy de acuerdo a lo que necesitas. Entonces es un poco cambiar las situaciones. No se trata de caer en un asistencialismo, sino que, por ejemplo, hace días en las campañas presidenciales se hablaba del salario mínimo. Entonces sabemos que el salario mínimo en México es para morirse de hambre. Cuando en el 95 vino la crisis económica, había empresarios que se quejaban, no porque tuvieran pérdidas, sino porque no iban a tener o aumentar su margen de ganancias. Y entonces ahí entraría en parte la justicia social, es que tú, empresario, pues veas los salarios que estás dando a tus empleados y que veas que tienen una familia, y entonces darles el salario de acuerdo a lo que ellos necesitan, aunque tu margen de ganancias pues disminuya un poco, pero que aquellos obreros, aquellos empleados que tú tienes, tengan un salario para que puedan vivir una vida digna, no una vida de miseria. Por ejemplo, ahí se podría ir buscando cómo aplicar la justicia social, y yo creo que de la pobreza en México vamos a salir no con asistencialismo, sino con la creación de fuentes de trabajo que sean dignos, con la creación de espacios o de mayores espacios para la educación. Vamos a vencer toda esta violencia del narcotráfico, también promoviendo otras actividades para los jóvenes, ya que no estén sin ninguna opción más que o se vuelven halcones o se vuelven narcomenudistas. Digamos, está la tentación grande para ellos, pero si tienen espacios para formarse, para educarse, para salir de la pobreza en la que están metidos, pues eso va a ir avanzando para ir creando un proceso de salida de esta situación en la que nos encontramos. Claro que hay otras opciones que la dignidad de la persona y la doctrina social de la Iglesia podrían inspirar, ¿no? No va a dar recetas, pero sí va a inspirar acciones concretas. Muy bien. Pues tienen una gran variedad de, Sí. así que de trabajo, desde, así que inmigrantes, yo pienso que manejan inmigrantes, ¿qué más? La contaminación que ya acabo de mencionar, la lucha contra la violencia, la justicia económica, la paz, El aborto. el aborto. O sea que ahorita que se está manejando, pues son los temas actuales, ¿no? Y que pues tienen una gran labor por delante y todavía mucho trabajo, ¿verdad? Sí, Futuro. definitivamente. Y por ejemplo hay quienes dicen que esto del aborto no tiene nada que ver con la Iglesia, bueno, ni con la doctrina social de la Iglesia menos, pero si volvemos al concepto de hombre, a la antropología cristiana y a lo que la Iglesia enseña, de que la persona empieza a existir desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, tiene ya derechos, ¿verdad? Y de hecho el derecho a la vida es el primero de todos los derechos, y si un Estado no defiende, no respeta el derecho a la vida, pues todos los demás derechos fácilmente se pueden violar, ¿eh? Porque el derecho a la vida pues es el fundamento de todos los derechos. Entonces, en ese sentido, por eso es que la Iglesia se opone al aborto, y no tanto porque se castigue o se meta a la cárcel a las personas a las madres que se deshacen de sus hijos, ¿verdad? Sino más bien para ayudarles a que no cometan ese crimen que va a dejar una cicatriz en su vida para siempre.
hay acciones en nuestra vida que dejan huella y hay acciones en nuestra vida que dejan cicatrices. Entonces las cicatrices son aquellas huellas dolorosas que nos van a estar doliendo toda la vida y nos van a impedir a veces alcanzar una vida más plena. Entonces yo creo que la Iglesia pues tiene también este cometido de seguir hablando a favor de la vida. Papa Francisco hace unos días habló en contra del aborto, abiertamente, ¿no? Habló en contra del aborto y también en contra de la eutanasia, porque a veces se dice, no, pues esta persona anciana ya no sirve, ya no da nada a la sociedad, ya no es productiva, vamos desechándola, ¿no? Entonces es lo más fácil. Entonces hay vidas de primera y hay vidas de segunda. Entonces las vidas de segunda se pueden hacer a un lado y nada más promover las vidas de primera. Sí. Mariel, pues, Interesante, interesantísimo. Creo que este tema está muy amplio y sí, alcanzaría no, hay para- temas como para todo el año. para todos, muchos programas, pero pues esperemos que Monseñor no sea la primera vez que esté aquí, y ni la última. Creo que esperemos tenerlo muchas veces más. Queremos comprometerlo dentro de sus actividades, si le sea posible, que nos vuelva a acompañar con este tema o con otros, el tanto que usted sabe. Es para nosotros un honor que esté con nosotros, que nos acompañe y que comparta con la audiencia tanto de la estación como los radioescuchas, pues algo de toda la sabiduría que tiene. Y bueno, pues también quiero hacer un pequeño paréntesis en recordarles, hace 15 días tuvimos un programa sobre Sagradas Escrituras y de hecho por ahí se dio un 40% de descuento a las tres primeras personas que se comunicaran con nosotros. De hoy estamos recordando que el curso de verano inicia el próximo 9 de julio al Instituto Bíblico Católico. Hoy que está aquí, Monseñor, no sé si quiere hacer usted la invitación, Monseñor. Bien, pues hacerles una cordial y atenta invitación a que se formen en las Sagradas Escrituras. Como ven, aquí hablamos de la doctrina social de la Iglesia, pero la doctrina social de la Iglesia no existiría sin las Sagradas Escrituras. Entonces, es el fundamento también de esta enseñanza de la Iglesia. Y por eso la liturgia, es decir, cuál es el fundamento de la Santa Misa, cuál es el fundamento del sacramento del bautismo, es decir, todas las acciones en la Iglesia tienen su fundamento en la revelación. Y la revelación, pues, abarca las Sagradas Escrituras, los 73 libros de la Biblia católica y la Sagrada Tradición, es decir, lo que habla de lo más cercano a la, pues digamos, a las Escrituras. Entonces, pero en el Instituto Bíblico, pues tratamos de ahondar de una manera sistemática, organizada, de una manera más científica, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo creo que esto es fundamental en la vida de todo cristiano, conocer la Biblia. Si no conocemos la Biblia, no conocemos a Jesucristo, porque ¿dónde encontramos quién es Jesucristo? En la palabra de Dios. Entonces ahí tienen una razón fundamental. En el Instituto Bíblico, pues habrá también otras escuelas bíblicas en su parroquia, círculos bíblicos, no importa, donde ustedes vean que van a aprender o van a conocer más la Sagrada Escritura. El Instituto Bíblico es un punto de referencia diocesano, porque es el instituto de la diócesis, donde se ofrece este servicio de conocer más las Sagradas Escrituras. Entonces, hay los cursos de verano que están, como decía Mariel, por empezar el próximo lunes 9 de julio. Entonces, sería bueno si se inscribieran, pues a los que lleguen ahí y que hagan referencia a este programa, pues no solamente a los 3 primeros que hablen aquí, sino los que vayan directamente a inscribirse
y se les hace ese descuento del 40% en este curso de verano. Entonces, están cordialmente invitados para que conozcan más las Sagradas Escrituras, y conociendo más las Sagradas Escrituras vamos a conocer más a Cristo. Ok, y no sé si gusta mencionarles alguno de los posgrados, monseñor. Sí, los posgrados son cursos monotemáticos de 20 horas. Uno de los cursos es el perfume del Evangelio, que lo impartirá un sacerdote de aquí de la diócesis, licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad de México, Padre Javier Rojas Mena, y que el tema es la mujer y Jesús en los Evangelios. ¿Cuál era la actitud, cuál era la postura de Cristo con respecto a la mujer? La dignidad pues que le daba. Otro tema son las raíces bíblicas del último documento del Papa, ¿verdad? Que en latín es Gaudete et exultate, es decir, alégrense y gocen. Entonces, este curso lo va a impartir el Padre Alejandro de Jesús González. Y el último curso es un curso de Cristología, es un curso acerca del conocimiento bíblico de Cristo, impartido por un maestro laico, el maestro Jesús Covarrubias. Bien, pues esos son los cursos monotemáticos. Para quien ya ha hecho el curso completo, ya terminó el programa de estudios en el Instituto Bíblico, pues estos cursos le pueden servir como actualización. Ok, también me habían comentado que iba a estar, no sé si ya no, el posgrado el curso de latín de verano. Sí, también tenemos ese curso de latín los sábados en este verano. Ok, y también al comentarles, monseñor, yo creo que para los que no tienen tiempo y quieran conocer la palabra de Dios, que no hayan tenido contacto con la palabra de Dios sobre parte del diplomado, ¿no? Que es lo básico, para que tengan un encuentro. Sí, el curso de verano se divide en principiantes y avanzados. Los principiantes son aquellos que toman las materias fundamentales. Ya los avanzados son los que siguen el próximo verano con el programa del Instituto Bíblico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de principiantes, introducción a la Biblia, la persona de Jesús, la historia de la salvación, el mundo de la Biblia. Es decir, son algunas de las materias, como ustedes se darán cuenta por los títulos, básicas acerca de pues el iniciarse en el estudio de la Biblia. Así es. Invitarlos a todos que aprovechen esta invitación que les hace Monseñor, que es mejor que Monseñor que los invita, ¿no es así, Ricardo? Así es. Y que les está dando esta oferta también para accesibilidad para las personas que estén interesadas, las primeras personas. 40%, o sea, es muchísimo. Mucho. Es mucho. Sí, aprovechen así que el descuento, vayan al Instituto Bíblico o en sus parroquias en dado caso, ¿no? Sí, o también el descuento es por medio de la página del Face de Católica o de Entre Amigos también, a las 3 primeras personas que llamen, que se comuniquen por esta vía o por medio del WhatsApp. Ajá. Es 33-1487-0454. Ok, entonces bueno, ya las personas tienen su forma de contactarnos y bueno, lo que sí hacemos la aclaración para las personas que estén interesadas, de preferencia que sean dentro del área metropolitana de Guadalajara, porque a lo mejor hay quienes se sienten interesados y nos están hablando pues de otra ciudad, pues sí se les va a hacer como que más complejo, ¿verdad? No sé. Sí, o si quieren pasar sus vacaciones en Guadalajara y aprovechar para hacer el curso de verano, pues también. También, ¿verdad? Excelente. Okay. Sí, también a todas las personas del área metropolitana que se encuentran aquí en este espacio y que les salgará más cerca, pero pues también a veces hemos tenido alumnos de Tala, de Ocotlán, de Zapotlanejo, es decir, de ciudades cercanas, a veces de
de Tala a Guadalajara se hace lo mismo que del Instituto Bíblico a San Rafael del Parque, por ejemplo, hacen casi el mismo tiempo. Sí, así es. No, pues está muy bien. ¿Algo más que guste agregarnos, señor? No, pues agradecerles a usted la invitación, agradecerle a Pedro, que también es maestro del Instituto Bíblico, agradecer a esta, pues ahora sí que yo de medios de comunicación sé menos, pero es Radio Católica o Católica simplemente. Entonces, Católica Radio, agradecerles y también agradecerles a ustedes la paciencia de su escucha. Pues muchas gracias, gracias. Pero Monseñor. creo que no nos podemos ir sin antes que pedirle a Monseñor que nos dé su bendición Ok. para finalizar el programa y de esta forma pues darle gracias a Dios que nos permitió estar unidos aquí en torno Una vez más. en torno a su palabra. Bueno, si quieren, vamos pidiéndole a la Virgen María que por su intercesión Dios nos bendiga. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por estar aquí con nosotros. De nada.